Muy buenos días a todos. Estamos desde Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, transmitiendo en directo esta quinta sesión de nuestro curso Jerónimo de Estridón, un apasionado de las Escrituras, que tuvimos que aplazar al día de hoy. Quienes nos están viendo en directo o las personas que vean la grabación después. Vamos a continuar pues con el programa de nuestro curso donde tenemos contemplado profundizar en 4 obras de Jerónimo. Hoy vamos a ver esta primera cuestión, esta primera obra precisamente de las llamadas cuestiones hebraicas. Y para comenzar, pues vamos a apoyarnos, como siempre, de la presentación. Y sin más, pasaríamos a la exposición del tema. Vamos a realizarla. Después, quien está en directo, les pido que vuelva a consultar el grupo de WhatsApp para este sondeo de la próxima clase, del próximo miércoles, en relación a lo del Congreso. Y por favor, pongan su opinión en el grupo de WhatsApp para que decidamos si vamos a hacer la transmisión el mismo miércoles. Habría posibilidades, pero tendríamos que consensuarlas tanto con el técnico como con ustedes. Un servidor, pues, la impartiría el miércoles a las 7 de la noche, pero dependiendo de sus opiniones, pues tomaremos una decisión. Hay flexibilidad por parte de la directora, la licenciada Areli de Maná. Entonces vamos a ver qué hacemos. Y, como digo, pues vamos a comenzar esta obra. Habíamos dado solamente unos pequeños datos, pero volvemos a empezar de nuevo. Tiene un arco de tiempo en su composición y podemos ubicarla entonces entre el 389 y el 392. Las llamadas cuestiones hebraicae in Genesim son una obra que, pues, como decimos, Jerónimo elabora como mucha de su obra previa y en este periodo, digamos, que hemos hablado en las sesiones primeras, que podríamos denominar de estancia en Belén o el trabajo bíblico. No es exclusiva la dedicación de Jerónimo ni al trabajo bíblico ni a una sola obra. No es que empiece a escribir una obra y la termine, y tampoco está durante todos estos años en el monasterio de Belén dedicado solo a este proyecto del estudio de la Biblia y la traducción de la Biblia, porque como hemos reiterado varias veces, existe esta labor de Jerónimo de traducción de los textos, pero también de comentarios a los textos. El cuestiones hebraicae sería uno de estos trabajos en torno a la Biblia, diferente a un comentario por género literario. Ahorita vamos a explicar qué es este género literario de cuestiones, pero que tampoco nos queda totalmente claro exactamente el objetivo por el cual Jerónimo escribe esta obra. Al menos los especialistas han cuestionado este hecho y vamos a hacer el desarrollo de la clase precisamente dejando que Jerónimo hable, perdón, por un lado, y por otro lado, tomar la evidencia
del texto. Entonces, como decíamos, hay dos obras que están en torno a este tiempo, que estarían un poquito ligadas, tendrían un cierto parecido. Esta, que sería el Cuestiones Hebraicae, y luego hay otra pequeñita obra que se desconocía hasta finales del siglo XIX, Morán, que se escribe Morín, un grandísimo estudioso de la antigüedad, un, digamos, patrólogo, filólogo, pues es autor de muchísimos descubrimientos, también de sermones de San Agustín, de textos agustinianos. Aportó al mundo científico esta obra en el 1895 que se llama Los Commentarioli in Salmos. O sea, estos pequeños comentarios o apuntes estilo escolia, o sea, comentarios no sistemáticos, que estarían también basados en los escolia de Orígenes, lo realiza en torno a los salmos. ¿Cuál es el objetivo en estos pequeños comentarios sobre los salmos de Jerónimo? Obra un poco paralela y contemporánea al Cuestiones. Como él declara, es hacer, digamos, luminosos algunos pasajes de la escritura del texto de los Salmos que podrían interpretarse como oscuros. Esta realidad o forma de explicar de varios padres de la Iglesia de la luminosidad y de la oscuridad de los pasajes está reflejando más o menos lo que famoso gramático del donatismo, Ticonio, en ese mismo lenguaje se expresa para escribir su libro que se llama Las reglas de Ticonio, donde una de esas reglas de Ticonio, precisamente utilizando ese mismo lenguaje, es que se utiliza precisamente el texto claro para iluminar el texto oscuro. ¿Estamos ante qué cosa entonces? Estamos ante una regla exegética, o una pauta exegética que utilizan los estudiosos de la Biblia, tanto ortodoxos como heterodoxos, y que buscan en el desarrollo de esa profundización espiritual o teológica del texto sagrado, realizar a través de estas obras, digamos, monográficas, que serían estos comentarios, basados e inspirados en los escolia de Orígenes. Estos textos escolia también están presentes, por ejemplo, en Clemente de Alejandría, que realiza una obra semejante. Ahorita con el tema de las cuestiones también diremos que hay estos textos parecidos, una literatura semejante. ¿Qué es lo que podemos sacar de conclusión? Diciendo que Jerónimo está escribiendo estas dos obras más o menos de forma contemporánea, pues que está interesado en no quedarse contento con el trabajo precedente que ha realizado, porque sabemos que el caso de los Salmos ya los ha abordado en el periodo de la estancia en Roma, cuando realiza esa revisión al texto de los Salmos, partiendo de las traducciones Vetus y a la luz del texto de la Biblia de los 70, la Septuaginta, pero él sigue
él sigue profundizando, sigue ya, como hemos visto en la biografía, después de estar en dos ocasiones diferentes en Tierra Santa, haciendo ese viaje de conocimiento personal de los escenarios, de la geografía, de las costumbres del pueblo y la visita a Cesarea, la consulta que hace en diversos lugares. También nos dicen los biógrafos que tiene contacto no solo con la biblioteca de Cesarea, sino con la biblioteca de Jerusalén. Esos datos que conocemos en cuanto a esa relación que establece con algunos teólogos o rabinos judíos. Hay en Jerónimo un profundo interés de estudiar y, diciendo entre comillas, especializarse en todo lo que tenga que ver con el universo bíblico, hablando en un lenguaje contemporáneo. Está buscando más datos, más informaciones, más respuestas, y los comentarioli o las cuestiones podríamos también, vamos a lanzar esta hipótesis que un poquito adelante la iremos desarrollando. Serían estos textos ejercicios de exégesis, de crítica textual también, de los textos ya partiendo de las versiones o digamos de los textos diferentes que está ya de forma evidente comparando. Y el cuestiones hebraicas ya de forma clara, ahora lo expondremos, mostrará la teoría exegética de Jerónimo de la veritas hebraica. Vamos a dar estos datos. Decíamos, está en torno al 389, 392. El 392 aparece el De Viris Illustribus. Es muy interesante que en la lista de obras, porque sabemos que el De Viris Illustribus es esta especie de conjunto de biografías que Jerónimo escribe sobre ciento y tantos, no recuerdo exactamente el número ahora, de personajes cristianos destacados o, digamos, estudiosos cristianos, santos, padres de la iglesia. Y el último que aparece en su obra es precisamente él y aporta un listado de sus obras. Ya en el De Viris Illustribus aparece mencionado el Cuestiones Hebraicae. Entonces, obviamente está escrito para esta fecha. Habíamos hablado de los Commentarioli, pero también existe este otro libro que tiene esta relación con la obra que estamos abordando, que es el Liber Interpretationes Hebraicorum Nominum. O sea, el libro, una especie de glosario, una especie de pequeño vocabulario de nombres propios y geográficos, digamos, hebreos. Este tema de hacer estas listas, estos vocabularios, estos glosarios, son no una idea exclusiva de Jerónimo, también Eusebio ha hecho su labor, también Orígenes, porque como traductores y estudiosos de la Biblia, pues no lo dejan todo a la memoria y no solamente para ellos, sino para sus alumnos, sus seguidores o para pues también aportar al pueblo cristiano estas palabras que
porque a nosotros nos pudiera parecer normal que en nuestro caso estamos asociados con un contacto con los textos, en este caso los textos bíblicos, de un tiempo, por decirlo así, en algunos de los casos, personas religiosas conocen los textos desde la infancia. Entonces, el escuchar los nombres, el reconocer por una cultura religiosa los lugares, la geografía que conlleva o que existe en torno al texto bíblico, pues sería algo en lo que la persona está familiarizado. Pero aquí estamos en esta coyuntura precisamente de la segunda mitad del siglo IV, en donde Jerónimo sabe que en el problema de la traducción y podríamos decirlo caos en torno a las versiones Vetus, existe no solo el problema de la traducción de capítulos o de libros o de frases y los defectos en la traducción que existen, donde, como hemos señalado, una de las cosas que más un servidor ha observado que los especialistas mencionan es este problema de la traducción por calco, muy evidenciada en muchos códices bíblicos, sobre todo en los códices bilingües, y que existe de forma evidente. O sea, las versiones Vetus son defectuosas en su traducción, pero también imaginémonos cómo a la hora de traducir no existiría una unanimidad en la, digamos, transliteración, porque este sería el término adecuado, transliteración o forma en la que se traduciría los vocablos hebreos propios, ¿sí? Nombres o nombres geográficos relacionados a la geografía del texto bíblico. Entonces, si para nosotros es evidente Jerusalima para Jerusalén, no sabemos o podemos comprobar que esta transliteración o conformación del vocablo latino correspondiente a Jerusalén podía ser un problema para ellos y que precisamente no solo para la labor que realizan, o sea, para tener en cuenta cómo estar traduciendo de forma uniforme estas palabras propias, sino para seguramente también llegar a esa unificación, o sea, generación de un vocabulario, digamos, bíblico. Así como el cristianismo ha ido construyendo su vocabulario teológico a través de, para este momento, seguramente 2 siglos, estaríamos hablando del torno al año 100, al año 400, con un momento importantísimo de, digamos, para la historia del dogma o para la historia de la teología, que sería, como sabemos, el Concilio de Nicea, también el Concilio de Constantinopla. Ahí está la prueba más evidente en las obras de los grandes teólogos padres de la Iglesia griegos, sea Justino, sea Clemente de Alejandría, sea Irineo de León, sea Orígenes, el mismo Eusebio de Cesarea, y los grandes del concilio, sea Atanasio de Alejandría o los padres capadocios. Ya tenemos a Juan Crisóstomo también contemporáneo, que conoció, que convivieron Jerónimo y él en el concilio de Constantinopla. Todos ellos son conscientes de que su fe religiosa, su religión, su teología va generando, y ellos son los creadores de ese, en muchos casos, lenguaje teológico muy específico
que va apareciendo. En el ámbito griego está la coyuntura o el problema de si se puede hacer teología con términos que no aparezcan en las Sagradas Escrituras. Y la famosa controversia o el tema del homoousios, que aparece en el credo de Nicea, de la consubstancialidad del Hijo con respecto al Padre, es tal vez uno de estos mejores testimonios de lo que estamos diciendo. La palabra homoousios no aparece en el texto de la Sagrada Escritura y hay un cuestionamiento, hay un consenso, una aprobación por parte del concilio para que este término se utilice a nivel teológico y así en muchísimos casos sin tanto problema, se va generando este vocabulario teológico por parte de los teólogos, por parte de los padres de la Iglesia y va terminando siendo aceptado por la ortodoxia. En muchos casos no, y entonces, ¿cómo llamamos a esto? Pues lo llamamos lenguaje ortodoxo o en las obras donde aparece esto, pues terminamos llamándolo herejías. Y pues existen muchísimas herejías, sobre todo trinitarias, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, que pues está el patripacianismo, está el monarquismo, el sabelianismo, Apolinar de la Odisea o el mismo Arrio trataron de elaborar o hacer estas propuestas de vocabulario teológico, de conceptualización teológica, pero precisamente su teología no termina siendo aceptada por la Iglesia. ¿Qué hacer entonces? Pues generar este vocabulario teológico que va siendo aceptado. En el ámbito latino, pues también están los grandes padres latinos, donde sobre todo Tertuliano y Cipriano, y para el siglo IV, de forma contemporánea, a Jerónimo, pues estarían Ambrosio o Mario Victorino o un poco Mario de Poitiers, que en sus tratados teológicos van ya en lengua latina definiendo esos conceptos que terminarán siendo utilizados por el resto del cristianismo durante muchísimo tiempo y hasta nuestros días, dependiendo después de la evolución de las iglesias y de las confesiones, en línea de la Iglesia Católica, en línea de la Iglesia Ortodoxa, en línea de las iglesias cristianas. Y, pues, por ejemplo, después de ellos, en el Concilio de Calcedonia, el concepto de persona, pues, y la traducción a el latín de este término, pues generará, como sabemos, pues muchísimos problemas o circunstancias, pero también, como se dice en los manuales, hará este avance de la historia de la teología o del dogma al definir con un término teológico específico una realidad del ámbito de la teología. Y el nombre, faltaba haber dicho esto, que a lo mejor era lo que teníamos que decir al principio, pues ya de por sí el nombre de Yahvé, ¿verdad? El famoso tetragrama que, dependiendo a veces de la traducción, pues puede terminar en nuestro idioma, pues siendo Adonai, siendo Yahvé, siendo Jehová, porque la razón última de todo esto vendría en el problema de la vocalización del hebreo, que para este momento, pues sabemos que en la historia de la transmisión del texto, volvemos a nuestro esquema, ¿verdad? Ese mapa conceptual
No están los masoretas para esta época, no existe el trabajo de los masoretas. Tenemos un texto premasorético, pero tenemos, como sabemos, para el caso de los manuscritos hebreos, un aprendizaje de memoria o un ejercicio de capacitación de la lectura de los textos. Sabemos que los rabinos, los hebreos, ¿verdad? Los judíos, aprenden a leer el texto bíblico y en esta ceremonia, ¿verdad? Donde lo leen en la comunidad, pues demuestran que han aprendido esta técnica de lectura de la Biblia, que tiene que ver mucho con un proceso memorístico y que al final pues está en relación con, digamos, la cultura de la lectura de los textos y que de forma pues comparada podríamos relacionarlo con la literatura clásica, con la literatura religiosa, a lo mejor del ámbito de la India, ¿verdad? Con los textos sagrados del hinduismo. O sea, en todo esto tiene que ver una tecnología, por decirlo así, o un aprendizaje que es un poco diferente al nuestro, en cuanto que no todos son capaces de leer y de escribir. O sea, uno es el escriba y a veces el escriba no sabe leer el texto, precisamente para que sea fiel en la copiatura de los textos. Y por otro lado, el leer los textos implica pues todo este aprendizaje de una escuela retórica que, como sabemos, en la antigüedad se daba. Las personas, también este dato creo que es importante, hacían la lectura en voz alta. O sea, leer un texto en la antigüedad implica el conocimiento de la pronunciación del texto que se está leyendo, porque la lectura era en voz alta. Y pues aquí también tenemos el caso del latín, donde está esta gran discusión o este gran tema de estudio de si había, cuál era la pronunciación del latín en la antigüedad. Sabemos que existían acentos regionales o provinciales, porque estamos hablando del Imperio Romano, pues de las provincias romanas. A Agustín de Hipona se le critica o se le hace bullying, por decirlo en términos actuales, ¿verdad? Así lo declara él, que le criticaban su acento africano, a pesar de ser un rétor impresionante, destacadísimo, que antes de su conversión cristiana destaca dentro del imperio por su calidad retórica, termina siendo este rétor allá en Milán, que escribe los discursos imperiales, o sea, un puesto muy destacado que gana Agustín precisamente por su calidad retórica y sin embargo pues le critican por esto. ¿Existen o existían acentuaciones o tonos regionales de latín? Pues seguramente, así tenemos el tema del griego, ¿no? De los dialectos griegos y de su forma de pronunciarlos. Hoy, en la actualidad, partiendo de los datos de la edad del humanismo, del tiempo del Renacimiento, pues tenemos lo que se llama o se denomina la pronunciación
erasmiana o la pronunciación ciceroniana de los textos, que también hoy en día pues, nos lleva, cuando esto se practica, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando un servidor ha estado por ahí, y hemos pedido a los alumnos que nos lean los textos, pues yo sé que ellos tienen un tipo de pronunciación aprendida que es un poquito diferente a mi tipo de pronunciación que aprendí en este caso cuando tuve los estudios de especialización en Italia. Y a veces, cuando hacemos estos ejercicios de lectura de los textos, también hoy en nuestros días, pues requerimos un poquito de atención para poder captar lo que la otra persona está queriendo leer y transmitir, pero que lo está haciendo en un tipo de pronunciación, en este caso de lo que llamamos hoy una lengua muerta, que sería el latín. Entonces, pues tenemos un poco que pensar, considerar todas estas cosas, y creo que sí tienen que ver algo o bastante en lo que estamos diciendo, y que Jerónimo, pues de alguna forma, está tratando de plasmar, de estandarizar, de uniformar con estas obras, sea para su uso personal, sea para con una intención pedagógica o de transmisión hacia los cristianos de la época o los cristianos de la posteridad. El Cuestiones Hebraicae es, según algunos especialistas, sería el intento más organizado de un cristiano de la transmisión de la cultura judía. Es, aunque está ubicado más o menos en esta época, es un esfuerzo, no es que se le ocurre un día a Jerónimo escribir esto, y lo escribe probablemente más en el 390, aunque lo único que sabemos es que sí está terminado para el 392, porque está referido en el de Viris Illustribus. Es un esfuerzo y una labor de varios años de estudio, como decíamos, de lo que ya ha recopilado desde hacía tiempo, cuando viene interesándose por el hebreo. Entonces, ante la postura o la hipótesis de si el Cuestiones Hebraicae es un libro o panfleto o tesis que justifica la postura de la Veritas Hebraica de Jerónimo, un servidor se decanta a decir que no creo que sea esta la intención principal de Jerónimo al escribir este texto. Basándome en los Commentarioli, basándome en este trabajo de Liber Interpretationis, creo que en realidad lo que está haciendo Jerónimo es sí tener una actitud de profundo estudio y dedicación a esta cuestión del tema de la traducción, y lo que observamos en el Cuestiones Hebraicae es que ya ahí él está reflejando su postura traductológica de la Veritas Hebraica, pero no creo que este texto sea justificativo o se haya escrito para promocionar el tema de la Veritas Hebraica. Vamos un poquito adelante. Esto que decía, o justificación de la Veritas Hebraica, de por qué está decantándose por la traducción del hebreo al latín, o si esta obra denota ese interés por la cultura y la vida del pueblo hebreo. ¿Por qué también, aparte de lo que hemos dicho,
nos decantamos más por esta segunda postura, pues porque también Jerónimo ya está instalado en Tierra Santa, por decirlo así, vive cerca de Jerusalén, está conviviendo, como podríamos deducir, o como de hecho por el epistolario, por sus obras, él mismo nos revela, tiene contacto con los rabinos le están dando clases, les hace consultas, incluso un poco a escondidas, de pues muchos temas, cosas que va, digamos, él recibe asesorías, ¿no? Por decirlo en nuestro escenario actual, para tener más claridad, para tener más profundidad y contexto y entonces realizar una mejor traducción del texto bíblico o un comentario mejor del texto bíblico. La realidad a la que se enfrenta Jerónimo o un traductor en cualquier escenario es ser nativo, o sea, tener como lengua nativa las obras, el texto de las obras que va a traducir. Podemos tener hoy en la actualidad o en cualquier escenario personas que en su infancia están en contacto, ya hemos hecho este discurso, con no solo una, sino con dos o tres lenguas en el escenario del Imperio Romano. En el tiempo de Jesús, pues podemos decir que existe al menos un bilingüismo cultural o económico en el Imperio Romano en torno al siglo I. O sea, es un hecho que en muchas regiones se está hablando el griego y que también para comunicarse con el imperio pues está utilizando la lengua latina, pero muchos personajes son bilingües o seguramente trilingües porque también tienen, bueno, aprenden de sus madres, de sus familias, los dialectos del lugar donde son. En el caso de Agustín de Hipona, ya habíamos dicho, él tiene seguramente conocimiento del púnico y después también lo utiliza en algunos momentos en su predicación, porque eso está denotando que sus oyentes, es una evidencia que el texto nos está dando, en cuanto que el texto está reflejando una oralidad o una teatralidad, ¿verdad? No querida, sino de descripción de la realidad, que entre sus oyentes hay personas que están comprendiéndole en latín, pero que son nativos o que saben también la lengua púnica. Para un servidor este escenario siempre me viene a la mente el escenario de la cultura yucateca, que un servidor en su línea paterna viene de allá, de Yucatán, y ya desde niño, y hoy pues también, porque eso es una cosa que no ha pasado, o sea, que no ha desaparecido, quiero decir, que cuando uno entra en contacto, no tenemos que ir a los pueblos al interior, que cuando uno entra en los pueblos o se mete más y más kilómetros en la selva, pues ahí sí la realidad cambia. Tenemos hablantes de maya que comprenden un poco el español, pero en la ciudad de Mérida o incluso en los diferentes estratos sociales, ¿qué es lo que tenemos? Que la mayoría de las personas en el lenguaje comunicativo de los medios de comunicación, perdón, valga la redundancia, en los medios de comunicación, sea la televisión, sea el periódico, encontramos que es uso común de la mayoría de las personas la utilización de vocablos mayas, o sea, hay una presencia constante, cotidiana, de palabras mayas que están asimiladas como, podríamos decirlo así, eh, regionalismos en el español o
la lengua que se está hablando en las calles o por la mayoría de las personas. Esto es un fenómeno normal para los hablantes del maya que están, esto es normal para los hablantes del maya que están teniendo contacto con las personas que son nativos del español, pero también se da esta, no quiero decir contaminación, sino sincretismo lingüístico, no, creo que no será el término correcto, donde la mayoría de las personas utilizan, a veces de forma coloquial, a veces de forma cómica, muchas palabras en lengua maya y se incluyen en la gramática española, en la lengua que se está hablando. Jerónimo, como cualquier persona en contacto cultural en su contexto geográfico, estando entre población judía, seguramente tiene ese interés, pero volvemos a repetir, está más que demostrado el interés de Jerónimo de forma previa, no solo como una curiosidad arqueológica, no solo como una curiosidad turística, ¿sí? Sino como es lo que nosotros sí nos decantamos por esta opinión de algunos especialistas, que el interés de Jerónimo por conocer todo lo hebreo, todo lo judío, va para o en beneficio de mejor ubicarse y contextualizarse para conocer el texto bíblico. Lo pasamos un poco adelante. Lo que les decía, en los textos patrísticos tendríamos diferentes títulos de obras, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, unas obras que se llaman De Trinitate, ¿sí? Porque son obras que hablan sobre la Trinidad, y entonces tenemos un De Trinitate de Novaciano, el mismo título de Trinitate para la obra de Hilario de Poitiers y el mismo título para la obra de Agustín de Hipona. Tenemos obras que se denominan comentarios, pero aquí tenemos una obra titulada que se llama Cuestiones. Esto sería un género literario el cual requiere, es un género literario que viene de la literatura clásica, que se caracteriza por presentar problemas y soluciones o preguntas y respuestas. Tenemos un hecho que es que el título nos presenta el término técnico de cuestiones. Entonces, lo que esperaríamos es que este texto, partiendo de preguntas y respuestas o de enunciados y desarrollos, abordara el tema del libro, que en este caso sería sobre el Génesis, este esquema, por ejemplo, sea Orígenes, sea Agustín, y ahorita estoy dudando, pero me parece que también Ambrosio tiene obras tituladas que se llaman así, cuestiones, por ejemplo, cuestiones ineptateucum de Agustín, o las cuestiones in Job, o sea, las cuestiones sobre el libro de Job de Agustín, y que desarrollan de forma parecida esta pregunta, respuesta. Es algo pedagógico también que busca explicar, en este caso, pasajes controvertidos del libro del Génesis. ¿Qué es lo que está buscando Jerónimo? Interpretar
o encontrar el sentido literal de versículos concretos, o sea, de ciertos textos específicos. Para este estudioso Bardi, habría, pero él también dice, es que no vemos en el texto específicamente o de forma tan clara este género literario cuestiones. Lo que es cierto es que se contabilizan 220 textos sobre Génesis que Jerónimo está abordando. O sea, en cuestiones hebraicas tenemos el estudio de 220 textos, según Bardi. Habría 220 cuestiones, es lo que habría que cuestionar porque no está claro, que no se ve de forma clara el género cuestiones en la obra de Jerónimo. Camesar, un grandísimo biógrafo y si pueden tener acceso a esta monografía, pues se las recomiendo ampliamente. Ya hablaremos también después de otras 2 o 3 monografías de Jerónimo que a mí me han servido mucho, que me han parecido muy útiles. Y pues bueno, los profesores que hemos tenido también, siempre no se puede tomar ninguna obra o biografía al pie de la letra, ¿verdad? No se puede seguir de forma devota, porque todo texto o todo estudio de un autor, también en el caso de los padres de la iglesia, está sometido a su época. Hay veces en que un texto y autores que han dado grandísimas claves de interpretación o han hecho grandísimos descubrimientos en torno a textos de padres de la iglesia, también se ven superados porque después viene otro investigador que considera o aborda la obra del padre de la iglesia de forma más amplia, o aparece un nuevo texto de un padre de la iglesia y pues hay que actualizar todo esto. No se puede, al final, en el caso de Jerónimo, esto que decía, no solo los comentarios, sino también han aparecido cartas de Jerónimo. Lo mencionamos el día que hacíamos la presentación, ahorita no recuerdo el especialista creo que es Duval, que también ha aportado nuevos textos de Jerónimo. Y también el estudio de Jerónimo ha sufrido un poco, como mencionábamos en la introducción, por la publicación o la edición de las obras de Rufino de Aquileia que se han dado en el siglo XIX, pero también en el siglo XX. Entonces, en muchos aspectos de la biografía de Jerónimo hay que hacer una especie de comparación. Seguramente esto no le gustaría a él, pero pues son los instrumentos o herramientas que nosotros tenemos para estudiar la vida de un personaje, su contexto y los personajes de su época. En este caso, pues Rufino, como sabemos, convivió muchísimo tiempo y fue coprotagonista en 2 épocas a favor o en contra de Jerónimo en aspectos importantes del desarrollo de la biografía intelectual o académica de Jerónimo, que es el tema de las traducciones de textos patrísticos, sobre todo el problema de Orígenes, que como hemos dicho, tenemos alumnos de la UNAM en este curso y siempre es un gusto, y como con ellos hay que hacer una exposición mucho más rápida, solo en una sesión hablamos de Jerónimo, me parece que les dije que al final pues es una realidad. Los culpables o autores intelectuales, es demasiado fuerte esto, les pido que me lo tomen de forma moderada, pero es una evidencia que siendo Jerónimo y Rufino los protagonistas de la primera de las controversias origenianas, de las cuales hay 3,
Y aunque técnicamente la Iglesia Católica nunca condenó la teología o toda la teología de Orígenes, lo cierto es que en la condena al origenismo, ¿verdad? Como se denomina, es un caso parecido a Agustín, pero Agustín no sufrió tanto como Orígenes. Hay un agustinismo que se desarrolla, un primer agustinismo después de la muerte de Agustín, con 2 o 3 personajes que siguen con la herencia teológica de Agustín combatiendo a los arrianos. Pero el agustinismo se conoce de forma más amplia después de la Reforma y con unos temas teológicos que se basan en la teología de San Agustín, pero pues, de una forma totalmente posterior. Esto mismo pasa con el origenismo y la interpretación que posteriores hacen de las obras de Orígenes. La gran diferencia es que sí, en torno al tercero de Constantinopla, ya es el 700 y tantos, que se da esta condena del origenismo. La gran consecuencia que existe es que sí se recogen o, digamos, se procede a la sospecha que termina en muchísimos casos en la eliminación, en la quema de las obras de Orígenes que condicionó que éstas nos llegaran. En muchos casos se han perdido y en otros casos solamente, también por azares del destino, porque este problema afecta a Oriente, no a Occidente, ¿verdad? Que las obras de Orígenes se conservarán precisamente por estas traducciones de Jerónimo o de Rufino. Entonces, es una grandísima contradicción. Este problema o discusión o competencia entre estos dos amigos o examigos después, o habría que decir enemigos, por traducir las obras de Orígenes, por interpretar las obras de Orígenes, fue un poco la autoría intelectual de esa condena, pero también es muy contradictorio porque a través de esas que se están conservando, pues tenemos a Orígenes, aunque sea en latín. Entonces, pues Jerónimo, podemos conocerlo. No digo que la forma de conocer a Jerónimo sea exclusivamente a través del epistolario, que es lo que proponen algunos estudiosos. No digo que solamente hay que hacer estas disertaciones de comparar la figura de Jerónimo con otros personajes contemporáneos o a través de esas controversias que él tuvo con Rufino o como veremos al final de nuestro curso con Agustín. No, estamos proponiendo dejar hablar a Jerónimo en muchos casos, pero también tomando la evidencia de lo que tenemos en los textos y ante una situación donde explícitamente no nos diga las cosas, pues también tendríamos que tomar una distancia. De hecho, por ejemplo, dentro de un momento lo veremos, él dice que estas cuestiones las va a realizar sobre todos los libros de la Biblia, lo está en el prefacio de cuestiones hebraicas, pero al final lo único que tenemos posiblemente conservado es esta obra. Entonces, hay dos opciones. O realizó todas esas cuestiones de los demás libros y no se conservaron, o después, aunque lo dice en el prólogo, ¿sí? También los especialistas nos dicen, y es un problema que hay que analizar, porque algunas de las afirmaciones no sabemos, o es el problema interpretativo de esta obra. Si el prólogo está escrito antes de la obra o si el prólogo está escrito de forma contemporánea o al final de la obra. Tampoco un servidor se posicionaría por
ser tan estricto en dar conclusiones a este respecto. Sino, pues, ver la evidencia del trabajo de Jerónimo y a partir de ahí, pues, aportar unos datos a la reflexión. Pero como les digo, lo reiteraremos todavía, para un servidor la mayor riqueza de esta obra es tener una evidencia, ¿sí?, de que para este momento ya Jerónimo está convencido y está utilizando su método, podríamos decir, traductológico de la veritas hebraica. Aquí había avanzado, pero se me quedó una línea ahí de comentar, que es que lo que encontramos en el Cuestiones Hebraicae es esto que decíamos, la evidencia de la puesta en práctica del método traductológico de la veritas hebraica. Ahí está comparando Jerónimo el texto hebreo con la versión de los 70. Si recordamos, creo que fue la tercera sesión cuando les presenté algunos pequeños textos del comentario a Nahum. Si podemos revisar los textos de los comentarios a los profetas, en muchísimos casos estaremos viendo cómo Jerónimo, ¿verdad?, nos está presentando el texto hebreo y nos está presentando el texto griego, y en base a sus semejanzas o sus diferencias va haciendo su comentario, pero ¿cuál sería la clave? Pues que la veritas hebraica ya se decanta por favorecer, por privilegiar lo que diga el texto hebreo. Ya está para este momento Jerónimo preparado, haciendo en esta época ya y de forma posterior, como sabemos por la cronología no sistemática, pero sí tenemos las fechas de cómo va haciendo, sea las traducciones, sea los comentarios. Y en los comentarios estamos ya comprobando siempre que esto que observamos también en las cuestiones es su, digamos, método exegético. O sea, la veritas hebraica la veríamos en dos líneas de trabajo o en dos dimensiones. Una, el hecho evidente de que la postura traductológica se refleja en la labor de traducción partiendo del texto hebreo, ¿verdad? Entonces, como traductor se decanta y realiza esa traducción, ya no va a hacer más las revisiones, deja ese trabajo más o menos de las revisiones de la Biblia de los 70 en las traducciones latinas, sino que se opta por esa traducción al latín, pero desde el hebreo. Por un lado, y la otra línea o camino de la veritas hebraica sería la comparación del texto hebreo con el texto de los 70, pero privilegiando ya, esa sería la postura exegética, postura traductológica y postura exegética de privilegiar siempre el texto hebreo. Y aquí viene, me imagino que alguno lo está pensando, el tema de los 70. Ahorita todavía lo mencionaremos. Entonces ya avanzamos. Técnicamente, como dice Camesar, no podemos, y Bardi, ¿no? Bardi dice, están estas cuestiones, pero no podemos decir por el género literario que es solamente un libro de cuestiones. Habría esta especie de mezcla, ¿no? No veo problema en que sea así. O sea, que tenemos una especie de mezcla en el Cuestiones Hebraica en Génesis de Jerónimo de Estridón,
una mezcla entre el género literario de Cuestiones y el género literario de Scolia, lo que no refuerza precisamente, viéndolo de nuevo, como aquí decíamos, los comentarioli in Salmos, que estos son ejercicios de trabajo que están haciendo, que está haciendo Jerónimo y que nos llevan a esa evidencia. No es que sea ensayo, prueba, error, ¿no? No es que tengamos que descartarlos. Lo que nos demuestran estas obras es que él está ya realizando y que tiene claro su método de trabajo, su método exegético y su método traductológico. El comentarioli, y que después, pues obviamente el resto de, estamos 390 hasta el 420, o sea, el grandísimo y la grandísima y fructífera segunda o última parte de su vida, ¿verdad? Estos 30 años hasta el 420, tendrá, al menos hasta el que es 406, 405, 406, cuando tenemos documentados los grandes comentarios a los libros de los profetas, todo este tiempo ya Jerónimo será ese gran estudioso bíblico con una postura, con un método, con una teología también, ¿por qué no decirlo? Porque está todo relacionado, muy clara, evidente. Es la veritas hebraica. Estará ya de forma clarísima en toda esta obra de Jerónimo, y todo esto pues dejará huella. Ahorita vamos a mencionar un poquito por qué, y después pues ya lo sabemos. Cómo su traducción permanecerá, o sea, no solo se asentará, sino permanecerá a través de la cultura latina, el tiempo en el cual siga viviendo, sea en el imperio, en los restos del imperio occidental, sea en el imperio de Carlomagno, sea en su paso a la Edad Media, a la escolástica, y después en el siglo XVI, no solo porque el Concilio de Trento termine, digamos, declarando la oficial, iba a decir canonizarla, pero eso no es un error, ¿verdad? Ya lo mencionamos en los comentarios de, bueno, la sesión de Zoom que tuvimos, que no se pudo grabar desafortunadamente, esa pues especie de pequeña contradicción, ¿verdad? Hay una canonización subjetiva del texto de Jerónimo, podríamos decirlo hasta nuestros días, aunque ya está la versión de la Neovulgata, pero no como o vista desde una declaración de la inspiración de la traducción del texto, no, porque caeríamos en el mismo error, que tampoco es como tal, o sea, es una cuestión que termina en a la edición o al uso de las iglesias, sea en el caso de la iglesia antigua, la Biblia de los 70, sea en el caso de la iglesia católica, la Biblia en la traducción latina de Jerónimo, o como hasta nuestros días, y gracias a Eduardo Prado, que me ayudó a ver unas cuestiones, y que ahora recordándomelas, pues por ejemplo, cómo en la vida de la historia de las iglesias, la iglesia ortodoxa sigue manteniendo como su versión oficial de la Biblia, pues la Biblia de los 70. Entonces, ¿cómo en una confesión religiosa, en una iglesia como la Iglesia Católica, la Biblia de los 70 termina cayendo en desuso, no en consulta, nunca ha sido abolida, nunca ha sido declarada no apta, pero efectivamente cae un desuso de este texto,
el que se usa y se declara oficial es el texto latino, y es hasta el siglo XX cuando estudiosos católicos, ortodoxos, cristianos, pues han resucitado, por decirlo así, el texto de la 70 y pues un poco a raíz también de reflexiones y cuestionamientos en torno a los deuterocanónicos, pues vuelve a estar la Biblia de los 70 en el escenario de la discusión teológica o bíblica o exegética, de la crítica textual, del estudio de la Biblia, y unido también a lo que decíamos de la revolución de Qumran, pero esto, como sabemos, a partir del 45, 47, ¿no? Que el estudio de Qumran también rehabilita o reaviva el estudio por el hecho de que se comparan los textos. Se realizan muchos estudios comparativos, congresos que hay publicados, que se pueden encontrar por internet, a veces no de forma legal, pero bueno, el hecho es que están los libros por ahí escaneados o se pueden descargar. Y hay muchos de estos grandes congresos que se han hecho, existen organizaciones o asociaciones de estudio, sea de la Biblia de los 70, sea del texto griego, sea de Mar Muerto, y a veces se han realizado congresos donde los especialistas nos presentan muchos estudios comparados entre el texto hebreo, entre los textos hebreos de Qumran, o entre los textos hebreos o griegos de Qumran y la versión de la Biblia de los 70. Bueno, necesitamos o es conveniente que podamos ver esta obra, esta es mi propuesta, como una evidencia de la preocupación o de la necesidad de estudio académica o de preparación de Jerónimo en cuanto a las tradiciones hebreas. O sea, ¿qué es lo que existiendo en el texto bíblico ha pasado a través de la cultura judía y de las tradiciones judías, a través de los rabinos, a través del pueblo judío? Y esto es lo que está observando y lo que está analizando Jerónimo como ejercicios, como estudios de especialización en, en esta obra, o en los comentarios o en el libro de los nombres hebreos. Me van a permitir solamente 5 segundos porque se me abrió una puerta y está habiendo una interferencia. Un segundo. Una disculpa, gracias. No solo me distraía yo y no me podía concentrar, sino que también pues seguramente estaba afectando el audio. ¿Cuál es la originalidad entonces? Y esto también es muy comentado por los especialistas, de el cuestiones hebraicas. Hay una intención de Jerónimo, porque dice que esto es un opus novum, y después en alguna de otras obras o de los comentarios de Jerónimo, al hacer la referencia a la traducción hebrea, dice que esto es un opus novum. O sea, esta denominación de obra nueva sería una promoción
o una definición que Jerónimo está haciendo para decir, y tal vez con esa grandísima, también podríamos decir grandiosa ironía que caracteriza a Jerónimo por su lenguaje. Ahorita ahí tengo un pedacito del prefacio de las cuestiones hebraicas que vamos a leer. Y entonces, al decir opus novum, estaría diciendo que la Biblia que él está traduciendo, su traducción desde el texto hebreo, es esa obra nueva que se va a quedar, porque sería muy buena su traducción de la Biblia. Entonces él estaría seguro, él estaría diciendo que su veritas hebraica es la que va a terminar imperando, y esta novedad no sería una novedad que va a pasar, sino que va a quedarse. Estaría Jerónimo tan seguro de que su traducción hebrea iba a causar tanto impacto, tanta impresión para asegurarse como la traducción que a partir de ese momento se iba a utilizar. Esta sería la cuestión. Agustín le termina, bueno, no le termina, está, y no solo Agustín seguramente, sino personajes de su tiempo, incluso aquellas personas que están conviviendo con él en el monasterio. Él mismo se preguntaría en algún momento si esto tendría un éxito o no. Entonces, el realizar la traducción hebrea es, ¿cómo podríamos calificar toda esta labor de Jerónimo? Como una labor intelectual que llevaría un contexto de orgullo y de soberbia que se podría justificar perfectamente con el carácter de Jerónimo, ¿verdad? Y que a fuerza de su carácter y a fuerza de su gran intelecto terminaría realizando una influencia tan grande que fuera en vida o después de su vida lograra asegurar esta implementación de lo que llamamos la Vulgata como texto latino en la Iglesia a lo largo de la Alta Edad Media y después llegar a esa oficialización en el Concilio de Trento, es por otras razones Jerónimo tan fuerte o tan destacado como figura carismática para lograr esa simpatía y esa aceptación, o qué influencia, ¿verdad? El Papa Dámaso ya estaba muerto, ¿verdad? Para esta época. ¿Qué es lo que hace que Jerónimo pueda asegurar que va a tener éxito su labor? Pues mi respuesta sería que absolutamente nada. No es un obispo, y esto creo que es bien interesante recalcarlo, que ya lo habíamos mencionado, no recibe en ningún momento la dignidad episcopal, lo cual le hubiera asegurado, sí, por una parte mayor influencia, pero el hecho de que él sea solamente sacerdote y en realidad es un monje ordenado, ¿verdad? Que está dedicado dentro de un monasterio a su trabajo académico de traducción y de comentario de la Biblia, diciéndolo en nuestros términos actuales, en realidad es un monje que está leyendo la palabra de Dios, está estudiando la palabra de Dios, y que es lo que un servidor vería más o analizaría de esta forma, al centrar su vida y su religiosidad y su espiritualidad
en la palabra de Dios. Todo esto por su capacidad intelectual, sí, por sus estudios, por su interés, no como un mero académico. Esto es un anacronismo que estamos empleando, pero obviamente no lo podemos declarar así en el caso de Jerónimo. Está tomando esta opción, o sea, la postura de la veritas hebraica en esas dos vertientes que mencionamos, y todo eso es el fruto de esos muchos años, en torno a 30 años, o si queremos 20 años, de dedicación, de traducción de los textos y de comentario a los textos. Aquí, en el 390, ya está clara su postura, la podemos evidenciar. No creemos que el Cuestiones Hebraicas sea un libro que justifique la veritas, una obra que esté justificando la veritas hebraica. Lo que vemos es que está presente y que ya está claramente definida y que después en el resto de su obra también lo vamos a tener y ver en el trabajo bíblico o en la obra bíblica de Jerónimo. Pero no, un servidor no encontraría muchos más argumentos, ni el hecho de que sea obispo, porque no lo es, o su gran popularidad, su simpatía por parte de muchos, sí, que tiene muchas personas que le escriben y que apoyan no solo de forma moral, sino económica su obra también, pero también tiene profundos detractores y profundos enemigos, sea como hemos recordado en el caso de Rufino, o como se ve después en su biografía, el gran problema que tiene con los pelagianos. No es simpático o no está posicionado en en el ranking de los consentidos del obispo de Jerusalén, porque también tiene problemas con él. Entonces, más bien, pues tendríamos que ver que Jerónimo es coherente con su fe religiosa, con su espiritualidad, y que sabiéndose un estudioso y un intelectual capaz, como lo ha hecho durante muchos años de su vida, de dominar el latín, de dominar el griego y de esforzarse por también ser una autoridad en la lengua hebrea y en la cultura hebrea, como estamos viendo, realizar, siguiendo el modelo de otros padres, de otros estudiosos de la Biblia, Orígenes, Eusebio y otros, realizando estos estudios, comentarios, más específicamente cuestiones sobre textos específicos, ejercitarse y realizar ya de forma definitiva, como tenemos en los casos, sean las traducciones o sean los comentarios. Esta sería de forma descriptiva lo que podemos sacar como observación partiendo de ese análisis. Estamos dejando hablar a Jerónimo, pero también estamos observando lo que Jerónimo hace y realiza. Tenemos varias evidencias. Sus traducciones son recibidas, son utilizadas, y Agustín llega a tener también el periodo de trabajo de Agustín, como sabemos, se va hasta el 430. Tenemos muchas obras teológicas, muchas obras de la controversia, sea pelagiana, sea arriana, ¿verdad? Documentadas en los primeros 25 años, ¿verdad? Aunque Agustín muere en el 400, la controversia
con Maximino Arriano y 2 o 3 obras del 428, 429. Agustín también muere, o bueno, cae en esa enfermedad ya en el 429, el invierno del 429, lo está pasando en cama, está, si no recuerdo, en predicación, el último sermón agustiniano conservado es de apenas de un párrafo, los últimos 2, 3, porque, permítanme esta comparación, podríamos ver a Agustín en el 429 como vimos a Juan Pablo II el último año y medio o el último año de su pontificado, enfermo, pero con un ánimo de titán, de un santo de verdad. Así Agustín, todavía combatiendo a los arrianos, tenía este problema de la angina de pecho y fue probablemente una de las causas que lo terminó matando, sus afecciones pulmonares o respiratorias. Pero ahí está, hasta el último momento de su vida, luchando y predicando y dando ejemplo a su pueblo. De la misma forma, Juan Pablo II, y también me venía este recuerdo por un entrañable recuerdo, una de esas anécdotas que se quedan para toda la vida, porque ya Juan Pablo II, muy enfermo, cuando recordemos que se tenía que trasladar, bueno, bien lo trasladaban en esa especie de plataforma para que pudiera desplazarlo en la entrada procesional en la Basílica de San Pedro o en las ceremonias que todavía realizó. Un servidor todavía pudo estar presente en esa ceremonia ecuménica de la entrega de las reliquias, si no recuerdo mal, de San Juan Crisóstomo, ¿sí? Creo que es San Juan Crisóstomo, uno de estos padres griegos, sí, San Juan Crisóstomo, que estaba programada y que Juan Pablo II quiso presidir de todas formas, pero verlo ya en esa situación, ahí en la Basílica de San Pedro, y tener que ver cómo le costaba hablar, ya no se le entendía, y después, en el momento de ya la última semana, o como sabemos que muere en esa Semana Santa, ya el que no le salieran las palabras y que solamente se veía su figura, pues era algo pues profundamente conmovedor. Estos padres de la iglesia también Jerónimo tiene ese grandísimo problema con los pelagianos, donde su vida estuvo en peligro, y esto no impidió que él se retractara de su postura teológica y no dejara de realizar sus actividades. En la biografía de Jerónimo sí está marcada esta interrupción de su trabajo a causa de la muerte de Paula, ¿verdad? Si no recuerdo mal, estas matronas romanas que acompañaron, no hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Pero es conocido en la biografía de Jerónimo que mujeres romanas, varios personajes también, está Malco, ¿no? Que apoyan de forma como discípulos, ¿verdad? O sea, son simpatizantes de la figura de Jerónimo, de la obra de Jerónimo, pero también soportan económicamente sus trabajos que requieren de muchísimos medios, no solo del sostenimiento económico de la persona de Jerónimo, ¿verdad? No solo una pequeña beca para comprar comida para estar bien y realizar tu labor, ¿verdad? Que generalmente eso es una beca de estudios, pues que incluye el pago de la universidad, el pago de una cantidad para que compres libros. Aquí, y seguramente como es el caso de Agustín y de seguramente casi todos los padres de la iglesia,
Jerónimo, digo, Orígenes también sería un caso extraordinario o uno de los mayores casos donde es evidente que la labor del padre de la iglesia conlleva un soporte económico extraordinario. O sea, tiene que haber detrás del personaje o al lado de él una comunidad religiosa, una comunidad eclesial o, para decirlo pronto y bien, benefactores, bienhechores que aportan cantidades importantes de dinero o extraordinarias de dinero que ayudan a la labor de estudio de este padre de la iglesia. ¿En qué lo reflejamos? En cómo estamos diciendo, o sea, por qué estamos justificando esto, por el hecho de que para realizar esta labor los padres necesitan pues los pergaminos, hojas, ¿verdad? Tenemos una hoja, hojas que en este caso pues representa un costo de 5 o 10 centavos, si queremos, bueno, nos la venden suelta más caro en la papelería, ¿verdad? Pero técnicamente una hoja de papel bond, de papel de celulosa que utilizamos en la actualidad es muy económico, pero el costo de los pergaminos en la antigüedad es muy grande. Entonces, de por sí, esto es un discurso que hemos desarrollado en Maná, al impartir otro curso, otra materia, también hay que considerar esto, que esta labor implica la disposición de códices, de hojas de pergamino, que a lo mejor en su momento, aunque la iconografía de Jerónimo nos la presenta, ¿verdad? Él está escribiendo o leyendo libros encuadernados. A lo mejor es posible que en su momento tuviera las hojas de pergamino sueltas y después se encuadernaran, ¿verdad? Se configuraran en el formato códex, códice, que es el libro que tenemos en la actualidad. Pero, como sea, si Jerónimo trabajó con hojas sueltas o trabajó ya con el códice, ¿sí? O también en algún momento, como se puede demostrar en el caso de Agustín, llegó a dictar las obras que estaba realizando o las escribe y es otro personaje quien termina haciendo con labor de escriba, ¿sí? El original del texto. Y esto pues también pasa en nuestra actualidad. Todavía muchos autores del siglo XX sabemos que realizaban su original en máquina de escribir, se conservan esos originales, pero después cuando se da el proceso de la primera edición impresa, pues a veces hay variaciones con respecto al manuscrito original. Entonces, tenemos que pensar que si Jerónimo estaba en el monasterio de Belén, es probable que sus compañeros o esos otros monjes anónimos o con nombre, voy a decir con nombre y apellido, ¿verdad? Con nombre, porque vivían con él, haya ayudado también a realizar esta labor académica de Jerónimo, ¿sí? En el caso de Agustín, se plantea que Posidio o alguno de esos otros compañeros de Agustín fuera también un interlocutor intelectual de Agustín en el desarrollo de su obra. O sea, no podemos pensar que los padres de la iglesia también, o Agustín o Jerónimo, son personajes encerrados en cubículos, en facultades o en institutos de investigación y que están desarrollando su obra frente a una computadora y eso está totalmente secreto y no lo sabe nadie. No,
epistolario de Jerónimo, los datos de la biografía de Jerónimo, datos de la obra de Agustín de Hipona, nos dejan esa evidencia y en la intención al final del desarrollo de sus obras, nos lo digan o no, tenemos que ver un marco y un ámbito comunitario. Hay monjes que están proveyéndole y que están ayudándole y que seguramente realizan comentarios y Jerónimo habla con ellos en esa vida cotidiana y que en la vida del monasterio Jerónimo está compartiendo lo que está estudiando con los monjes, sea tal vez en la Eucaristía, sea tal vez en reuniones o en pláticas que tienen, conversaciones con su comunidad. En el caso de Agustín, está profundamente documentado como, por ejemplo, el capítulo cuarto del De Trinitas, que en este artículo desarrollado un poco sobre esto, dejándonos evidencia no consciente, sino que a través del estudio se puede comprobar que el Sermón Dolbó 26 no es que sea un resumen, pero sí por la contemporaneidad de los textos nos está diciendo que Agustín estaba escribiendo el capítulo cuarto del De Trinitate y esos temas que traía en su cabeza los reflejaba en su predicación y que hay evidencia de textos, incluso de palabras o frases muy parecidas o iguales, que es esa prueba de que Agustín está compartiendo lo que está estudiando, lo que está escribiendo con su pueblo, con sus fieles, con sus monjes. Y entonces a esto llamaría yo este ámbito comunitario de la elaboración de los textos. Hemos visto, vimos esta carta a los godos, ¿verdad? Jerónimo no es indiferente, al contrario, esto nos demuestra muchísimo de su humanidad, de su personalidad. Él está demostrando este entusiasmo y está queriendo poner al servicio de aquellas personas que se lo piden estas obras, sea respondiendo a esta pareja de personajes godos, como vimos, o en estas obras también está interactuando con otros de sus contemporáneos sobre ese tema que para él es su pasión y el centro. No solo está estudiando esto, ¿verdad? Pero sí el centro de su vida y de su estudio y también, por supuesto, de su espiritualidad. Pues bueno, vamos a avanzar un poquito más y si me permiten un segundo. Estoy revisando si hay algunos comentarios por parte de ustedes sobre esto. Ok, bueno, entonces, como decimos, ahorita vamos para que no se nos pase, por aquí tengo en el prefacio de Cuestiones Hebraicae, como en otras obras hemos visto, ¿verdad? También está lo de la carta Pamaquio, que mencionamos, también volvemos a decir, ahorita hemos tratado de desarrollar o de reflexionar acerca de esa vida de Jerónimo o de esa labor intelectual que él realizaba, de esa espiritualidad, de esa vida que giró en torno a la Biblia o que tuvo la Biblia como el centro de su actividad durante muchísimos años. En los textos encontramos ese que hemos mencionado, ese carácter agrio, esa ironía muy refinada, muy dura, ¿verdad? Que pues fue un poco su condena o esa leyenda negra que existe en torno a su figura, ¿verdad? Que, pues bueno, aquí en el prefacio dice, porque el prefacio también empieza
con una especie de justificación o de reclamación por las críticas que le hacen. Entonces dice, yo me tengo que defender un poco como Terencio, no tengo que hacer mi trabajo, pero siempre habrá alguien que le critique, que me critique o alguien que no le parezca, ¿no? Ahí nos está reflexionando sobre eso. Entonces, ante las críticas de los envidiosos, que Jerónimo denomina como gruñidos de cerdos asquerosos que patean y ensucian las perlas, y aunque lo leemos en español, pues es lo que decíamos, ¿no? O sea, la riqueza de el lenguaje y de la calidad literaria de Jerónimo, porque estas palabras están, como sabemos, aludiendo al tema evangélico de no darle perlas a los cerdos y cómo está aplicando de una forma irónica esto a sus contrincantes. Es pues que Jerónimo, ante estas críticas, o sea, si hay un contexto situacional de la obra, como nos lo dice el prólogo, como decimos, también dice que pretende abordar, o sea, que pretende hacer unas cuestiones hebraicas sobre el Génesis, sobre el Éxodo, o sobre muchos o todos los libros de la Biblia. El hecho es que solo tenemos el Cuestiones in Génesis, pero dice que también pretende con esta obra combatir los errores de los que miran con suspicacia los libros hebreos. Esto es muy importante. Aquí estaríamos viendo, o Jerónimo nos estaría diciendo o confirmando que sí es cierto que en el ámbito oriental del cristianismo o en el ámbito del cristianismo antiguo hay un sentimiento antijudío por argumentos que aunque no se preservaron en la teología patrística, sí están presentes. La obra de Justino del diálogo con Trifón judío es una obra importante que, bueno, podríamos hacer una especie de pequeña, no sé, podría hacer una pequeña presentación, a ver qué hay, ¿no? ¿Cuál es la postura de Jerónimo y cuál es la postura de Justino con respecto a la teología y exégesis judía? Porque este es el objetivo con Trifón de Justino mártir. Y hay toda una serie de argumentos que llegan a decir que los judíos pues, son los culpables de la muerte de Cristo y que los judíos son los creadores de ese argumento que aparece en las apologías de los padres de la iglesia de decir que Cristo no resucitó contra el cristianismo, tendrían una base que está evidenciada en las apologías de los padres de la iglesia, que aunque las utilizan los paganos, los judíos serían contribuyentes de favorecedores de esas que existen en contra de los cristianos. Entonces, al existir, y también porque de hecho en el cristianismo antiguo existen las llamadas sectas judeocristianas, donde hay prácticas y teologías, por ejemplo, en algunos grupos gnósticos también, habría este escenario de sospecha o de desacreditación de
A ver, es que detecté que se detenía la pantalla. Si me permiten un momento, espero que se esté escuchando bien. Retomamos la exposición. Ya nos queda un poco de tiempo nada más. Y como decíamos, pues existirían estos ambientes antijudíos. Hay una monografía que ya les pasaré la referencia, un estudioso, hay varios, pero este González Salinero en la editorial Trota tiene un estudio dedicado a esto, como en testimonios y en textos patrísticos está demostrado o evidenciado un cierto o claro, una cierta o clara postura antijudía. Y bueno, esto como contexto, pero como decíamos, combatir los errores que miran contra la suspicacia de los libros hebreos, o sea, este ambiente de desconfianza contra lo judío o la teología judía o la cultura judía. Y también dice Jerónimo, descifrar las etimologías de cosas, personas y lugares cuyos sonidos resultan exóticos y oscuros para los latinos, lo que estuvimos explicando y que está en la mente de él y que está tratando de explicar con estas obras. O sea, la unificación de la pronunciación, la unificación de la gramática, de la escritura de las palabras, de cómo pronunciarlas y de que ya en las versiones bíblicas latinas pues aparezcan siempre de la misma forma, ¿no? Incluso él se preocupa de que así aparezcan en sus traducciones y comentarios. Pero después también, dice en el prólogo, respetar la autoridad de los 70 palabras claves que están ahí con letras grandes en la presentación, salvo en los casos de clara discrepancia con el original hebreo. Entonces, como exponíamos en nuestra clase anterior, sí, como pone ahí la presentación, Jerónimo nunca descarta los 70, les da un valor, pero dentro de ya esta veritas hebraica que podemos documentar y que podemos ver de forma evidente en este libro de las cuestiones hebraicas, en Génesis, no va a desaparecer de la postura en la veritas hebraica, sino que va a ser otro punto de vista, otra perspectiva de estudio, el de la Biblia Septuaginta en el método de Jerónimo. O sea, va a ser el punto de comparación del texto hebreo para fortalecer el texto hebreo. Esta sería entonces más o menos, y que se observa en todos estos casos porque al analizar y recorrer las páginas de este libro, como de otros libros de Jerónimo en los comentarios, también pasa, por ejemplo, en las cuestiones sin Job de Agustín, nos dice, bueno, Agustín menos, ¿no? Pero nos dice Agustín, tengo los manuscritos latinos, tengo los manuscritos griegos, está comparando las versiones, ¿no? O sea, el método exegético del comentario se basa en la comparación de versiones. Aquí Jerónimo lo hará entre los textos latinos de la Vetus, los textos de la 70, y ahí donde existan problemas en estos textos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la postura de la veritas hebraica? Que el texto hebreo, porque es el original, es el que nos da la vía más clara, más rápida. Recordemos lo de la carta, ¿verdad? Los riachuelos y la fuente. Entonces siempre hay que ir a la fuente para evitarnos estos problemas, o cuando lo vemos en los problemas, precisamente la gran solución es esa. No nos quedemos en el afluente 70, no hay que descartarlo, pero si tenemos la posibilidad, como de hecho él la tenía, ¿verdad? Él no solo plantea la vía de solución, sino que la pone en práctica.
teniendo el texto hebreo, siendo capaz, competente de traducir el texto hebreo, es lo que efectivamente hace, pero en sus estudios no deja de tenerle ese respeto, valores consciente, como se verá en el epistolario de Agustín. Ante ese cuestionamiento es consciente del valor y de la tradición que esa Biblia tiene dentro del cristianismo de su época, pero su opus novum es precisamente su veritas hebraica y la vía de solución traductológica del hebreo al latín, que como sabemos es la grandísima aportación de Jerónimo a la historia de la traducción del texto bíblico, cuando muchos, ¿verdad? O en el tiempo del humanismo renacimiento, también las traducciones se hagan de la fuente original, o sea, los mejores o la familia más antigua en el caso del griego del Nuevo Testamento, o en el caso de el hebreo, pues también el mejor texto hebreo posible a disposición, ¿verdad? ¿Y por qué decimos esto? Porque pues efectivamente solo algunos han podido hacer este trabajo porque efectivamente en muchos casos no han tenido acceso a la mejor edición o al mejor texto, ¿no? La edición del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, que trabaja sobre 27 códices, tiene un grandísimo valor, pero hoy pues hay que hacer una distinción crítica y una valoración con respecto a el Nestlé Aland, por ejemplo, porque Erasmo como Jerónimo, que tuvo pues los manuscritos que en ese momento podía disponer. Es una distancia diferente con respecto a lo que tenemos hoy en nuestros días de ediciones críticas sobre las que se trabaja. Y pues vamos a ir concluyendo nuestra sesión. Yo les agradezco muchísimo su atención. Creo que ha sido muy interesante abordar este libro de las cuestiones hebreas para terminar de profundizar más o hacer estas matizaciones, creo, muy importantes de este Jerónimo. Sí, sentimental, apasionado, pero también sincero, y que nos estaría demostrando con los hechos, con sus obras, y que después todo esto es su postura y su método de trabajo. O sea, al estar observando el método de trabajo de Jerónimo, estaríamos no leyendo entre líneas, sino comprobando cómo es que realiza su labor. No descarta el texto griego, le da un valor, pero de punto de comparación, o que allá donde, porque es que está todo el contexto de la teología detrás de esto, y de esto también es consciente Jerónimo y Agustín, y allá donde un término teológico en griego, después traducido al latín, ya está asentado, pues se va a ver este término, estas palabras de la Biblia a la luz del texto hebreo. Y ya para otras épocas históricas o en nuestros días, esto no representa un problema, ¿sí? Pero a lo mejor sí, que al encontrarse términos o palabras que objetivamente después sí, dependiendo de la traducción que se dé, se condiciona la labor teológica o se convierte en algo diferente a la labor teológica o el desarrollo de los conceptos teológicos o de las ideas teológicas precedentes, pues sí es un tema a considerar. Que esto después ha estado presente, como mencionábamos en el caso de la controversia de Agustín con Pelagio, pues sí,
y es muchísimo de lo que los padres de la iglesia y también Jerónimo supieron y fueron conscientes. Dependiendo de la materialidad de las palabras y de la comprensión de esas palabras en el texto bíblico, se elabora una teología. Así pasó en el caso de Arrio, así pasó en el caso de Pelagio, así ha pasado en el caso de muchos intérpretes o teólogos cristianos que leyendo el texto bíblico de una forma, ¿sí?, pues han dado su interpretación del mismo. Por eso, como sabemos en la historia de la teología desde después del siglo XVI, el desarrollo, no decimos que la exégesis nace ahí, porque esto que estamos viendo es exégesis. Muchísimas de las obras patrísticas son exégesis. De hecho, hay trabajos que se han desarrollado que son la Biblia patrística y se habla de la argumentación patrística y de la exégesis patrística, que es gran parte de la obra de los padres de la Iglesia. Interpretación y comentario al texto bíblico. Y así como no se puede entender ninguna obra ni figura de un padre de la Iglesia, griego o latino, sin la presencia y la centralidad de la Biblia, también hay que tomar las palabras de Agustín. Son los padres de la Iglesia los que nos dan y nos transmiten la Biblia, sea en los 70, sea en el canon, como mencionamos en la conversación del miércoles, el tema de la historia del canon con el concepto de inspiración. No creería en estos libros o en esta Biblia si no me la presentara la católica. Y aquí es cuando todo esto está relacionado. Pues entonces, Biblia y padres, padres y Biblia, un binomio que tiene pues una codependencia en el cristianismo antiguo y después también en el desarrollo de la historia de la Biblia, del texto bíblico, de la transmisión bíblica, de la traducción bíblica y también de la teología católica, ortodoxa, cristiana. Y también aquí, pues mucha importancia de la aportación de Jerónimo a los suyos, a sus contemporáneos y también a la historia, como decíamos, recordamos la primera, vamos comprendiendo más esa gran afirmación de la última pantallita de la presentación del primer día, ¿verdad? Con el cuadro de Jerónimo de Caravaggio, enmarcándolo de una forma no solo elegante, sino memorable. La aportación de Jerónimo a la cultura occidental, porque también el hecho de su postura y de esa decisión de traducir del hebreo efectivamente nos deja la traducción latina. Y después, en cuanto que la Biblia es la base gramatical y lingüística de muchas de las lenguas romances, como es el caso documentado, ¿no?, de el alemán, en el caso de la traducción de Lutero, ¿verdad? La Biblia genera el vocabulario de la lengua. Esto pasa, pues, también en el caso de las traducciones de la Biblia a muchísimos idiomas. Hay estudios sobre el tema de la aportación de conceptos, incluso latino, en los diccionarios de la lengua china, ¿verdad? La filología que aporta a las lenguas y la Biblia como creadora, como uno de los grandísimos aportes a las lenguas. Y esto, pues, es evidente en el caso de Jerónimo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Todavía vamos a dejar hasta el lunes, ¿verdad?,
o este fin de semana, y queda abierto el chat del WhatsApp para el tema de la sesión de la próxima semana. Tendremos en cuenta un poco la opinión de todos y después a través del WhatsApp comunicamos el día y hora de la transmisión, por este caso especial del Congreso de traducción de Maná, que será la próxima semana. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Nos vemos la próxima sesión. Que estén bien. Hasta luego. Listo, profe.